El jardín de las palabras. En la ciudad de Verdeluz, donde los días eran cálidos y las noches estaban adornadas con estrellas brillantes, vivía una mujer llamada Clara. Tenía 30 años y era una apasionada jardinera. Desde pequeña, había encontrado en la naturaleza un refugio y una fuente de inspiración. Su hogar estaba lleno de plantas y flores, cada una con su propia historia y significado. Sin embargo, Clara no solo cultivaba plantas, también cultivaba palabras, ya que tenía un sueño secreto de convertirse en escritora. Clara trabajaba en un pequeño vivero, donde pasaba sus días rodeada de flores y plantas. Su jefe, un anciano llamado Don Ramón, había sido un gran poeta en su juventud y siempre le contaba historias sobre la belleza de la vida y la importancia de expresar los sentimientos. Las palabras son como semillas, Clara, le decía. Si las siembras con amor, florecerán en algo hermoso. A pesar de la sabiduría de Don Ramón, Clara nunca se atrevió a compartir sus escritos. Desde que era niña, había llenado cuadernos con poemas y relatos, pero siempre los guardaba en un rincón de su corazón, temerosa de que nadie los apreciara. La inseguridad la mantenía atada, y aunque soñaba con ser publicada, el miedo al rechazo la paralizaba. Un día, mientras trabajaba en el vivero, Clara escuchó a un grupo de personas hablando sobre un concurso literario que se celebraría en la ciudad. El ganador tendría la oportunidad de publicar su obra y asistir a un taller de escritura con un famoso autor. La idea de participar la emocionó, pero también la llenó de dudas. ¿Qué tal si no soy lo suficientemente buena?, pensó, sintiendo que su corazón se encogía. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se sentó en su jardín, rodeada de flores que iluminaban la oscuridad con su fragancia. Miró las estrellas y recordó las palabras de Don Ramón: las palabras son como semillas. En ese momento, decidió que debía arriesgarse y enviar uno de sus relatos al concurso. Era hora de dejar que sus palabras florecieran. Después de días de preparación, Clara eligió uno de sus relatos, titulado El jardín de las palabras, que hablaba sobre un jardín mágico donde las flores podían hablar y contar historias. Con el corazón latiendo con fuerza, envió su relato y esperó ansiosamente la respuesta. Durante las siguientes semanas, se sumergió en su trabajo en el vivero, pero la ansiedad la acompañaba a cada paso. Finalmente, el día de la respuesta llegó. Clara recibió una carta del concurso y, con manos temblorosas, la abrió. «Felicidades», decía la carta. «Tu relato ha sido seleccionado para la final del concurso». Clara no podía creerlo. La emoción y el miedo se entrelazaron en su pecho. «¿Qué pasará ahora?», se preguntó. La final se celebraría en una hermosa sala de teatro en el centro de Verdeluz. Clara llegó nerviosa, rodeada de otros escritores que también compartían sus sueños. Al entrar, se sintió abrumada por la atmósfera creativa que llenaba el lugar. Las paredes estaban decoradas con obras de arte y frases inspiradoras. Clara respiró hondo y se recordó a sí misma que estaba allí para compartir su historia. Cuando llegó su turno de leer, Clara se acercó al escenario con el corazón en la garganta. Miró a la audiencia, que estaba compuesta por personas de todas las edades, y sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse. Con una voz temblorosa, comenzó a leer su relato sobre el jardín mágico. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que las palabras fluían con facilidad, como si las flores mismas la estuvieran guiando. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. Clara sintió una oleada de emoción y gratitud. Había compartido su historia, y la respuesta había sido abrumadora. Sin embargo, aún quedaba una parte del concurso: los jueces debían decidir quién sería el ganador. Clara se sentó en la audiencia, nerviosa y ansiosa, esperando los resultados. Después de escuchar a todos los finalistas, el jurado deliberó. Clara sintió que el tiempo se detenía. Finalmente, el presidente del jurado, un autor famoso, se acercó al micrófono. El ganador del concurso literario es Clara, por su relato, El jardín de las palabras. Clara no podía creerlo. Se levantó de su asiento, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. La audiencia la aplaudía, y ella se sintió abrumada por la alegría. En el escenario, recibió un trofeo y un contrato para publicar su relato. «Gracias a todos», dijo, con lágrimas en los ojos.
Este premio no solo es para mí, sino para todos aquellos que creen en la magia de las palabras. La sala estalló en aplausos nuevamente, y Clara sintió que su vida había cambiado para siempre. Después del concurso, Clara se sumergió en el proceso de publicación. Trabajó estrechamente con un editor que la guió en cada paso del camino. Durante ese tiempo, conoció a otros escritores y artistas que compartieron sus experiencias y consejos. Se dio cuenta de que había un mundo entero de creatividad y apoyo, y se sintió más inspirada que nunca. A medida que su relato se publicaba, Clara organizó una lectura en el vivero, invitando a amigos, familiares y a la comunidad. La noche de la lectura, el lugar estaba lleno de gente. Clara se sintió nerviosa, pero también emocionada. Cuando llegó su turno, se acercó al micrófono y comenzó a leer su relato. Las palabras resonaban en el aire y la audiencia escuchaba atentamente. Al finalizar, la sala estalló en aplausos y vítores. Clara sintió que su corazón se llenaba de alegría. Había encontrado su voz y su lugar en el mundo literario. Después de la lectura, muchas personas se acercaron a ella para felicitarla y compartir sus propias historias. Clara se dio cuenta de que su relato había tocado a otros y que las palabras tenían el poder de unir a las personas. Con el tiempo, Clara continuó escribiendo y publicando más relatos. Se convirtió en una autora reconocida en Verdeluz, y su trabajo inspiró a otros a seguir sus sueños. Sin embargo, nunca olvidó sus raíces ni la importancia de la conexión con la naturaleza. Decidió crear un taller de escritura en el vivero, donde podía compartir su amor por las palabras y la jardinería. El taller se convirtió en un espacio donde personas de todas las edades se reunían para escribir y compartir sus historias. Clara enseñaba a los participantes a encontrar inspiración en la naturaleza, a observar las flores y los árboles, y a dejar que sus palabras florecieran. Con cada taller, Clara sentía que su jardín de palabras crecía más y más, y que cada persona que participaba era una nueva semilla que podía germinar. Un día, mientras enseñaba en el taller, conoció a un joven llamado Tomás, que había llegado buscando una salida para su creatividad. Tomás era tímido y reservado, pero Clara vio en él un gran potencial. Se convirtió en su mentor, animándolo a explorar su voz y a escribir sin miedo. A medida que Tomás comenzaba a compartir sus relatos, Clara se sintió orgullosa de verlo crecer. Con el tiempo, Tomás se convirtió en un escritor talentoso y decidió participar en el mismo concurso literario en el que Clara había ganado. Clara lo apoyó en cada paso del camino, ayudándolo a pulir su relato y a prepararse para la lectura. Cuando llegó el día del concurso, Tomás estaba nervioso, pero Clara le recordó que las palabras eran su herramienta para contar su historia. Al igual que Clara, Tomás se presentó en el escenario y leyó su relato. La audiencia lo recibió con entusiasmo, y al finalizar, estallaron en aplausos. Cuando el jurado anunció al ganador, Clara sintió una mezcla de nervios y emoción. El ganador del concurso literario es Tomás, por su relato, Las sombras de la luz, anunció el presidente del jurado. Tomás no podía creerlo. Se levantó del asiento, aturdido por la alegría. Clara corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Lo lograste, Tomás. Estoy tan orgullosa de ti», le dijo, sintiendo que su corazón se llenaba de felicidad. La sala estalló en vítores, y Tomás se sintió abrumado por el apoyo de la comunidad. A partir de ese momento, Tomás y Clara trabajaron juntos en nuevos proyectos, compartiendo sus experiencias y apoyándose mutuamente. El taller de escritura en el vivero continuó creciendo, y cada vez más personas se unieron, inspirándose en las historias que compartían. Clara se dio cuenta de que su jardín de palabras no solo había florecido para ella, sino también para todos aquellos que habían encontrado su voz a través de la escritura. Con el tiempo, Clara y Tomás decidieron organizar un festival literario en Verdeluz, donde escritores locales pudieran compartir sus relatos y conectar con la comunidad. El festival fue un gran éxito, atrayendo a personas de todas partes y celebrando la magia de las palabras. Clara se sintió realizada al ver cómo su sueño de inspirar a otros se había convertido en una realidad. A medida que pasaban los años, Clara continuó escribiendo y compartiendo su amor por la literatura y la jardinería. Su vida se llenó de historias y conexiones, y cada día se sentía agradecida por la oportunidad de cultivar tanto palabras como flores.
En su jardín, las flores florecían en colores vibrantes, y cada una de ellas representaba una historia, un recuerdo y una conexión con el mundo. Un día, mientras cuidaba su jardín, Clara se sentó en un banco y reflexionó sobre su viaje. Había comenzado como una jardinera con un sueño oculto, y ahora era una autora reconocida y mentora para otros. Las palabras habían florecido en su vida, y su jardín se había convertido en un símbolo de la belleza de la creatividad y la conexión humana. Con una sonrisa en el rostro, Clara miró hacia el cielo y sintió que las estrellas brillaban más intensamente que nunca. Había encontrado su lugar en el mundo y estaba lista para seguir compartiendo sus historias, inspirando a otros a encontrar su voz y recordar que, en el vasto universo de la vida, cada palabra cuenta y cada historia merece ser escuchada.